Bueno, buenas noches, bienvenidos al curso de metodología de investigación. Hoy es la clase 8, espero que todos se encuentren muy bien. Entonces, la clase 8 va a ser una clase más breve que las anteriores. Vamos a hablar de la redacción de los objetivos de investigación y del apartado de impactos y resultados esperados. Entonces, arranquemos pues de una vez con el tema de objetivos. ¿Qué es un objetivo? Pues básico, un objetivo es un enunciado. Es un enunciado en el que vamos a evidenciar lo que queremos lograr con esa investigación. Entonces, ¿cómo se construyen? Pues a través de unas breves oraciones que enuncian una meta que queremos lograr. Entonces, hay como tres tipos de objetivos. Esto es como una clasificación que se puede hacer de los objetivos. Eh, por un lado tenemos como unos objetivos que son descriptivos, que como su nombre lo dicen, pues el fin es que tienen que al conseguir esa meta se puede describir un fenómeno particular. Entonces, por ejemplo, esto podría ser, o estos dos podrían ser ejemplos de objetivos descriptivos. Entonces, diagnosticar el desempeño de los trabajadores durante el primer periodo del 2019. Entonces, al cumplir ese objetivo, pues ya podríamos hacer un diagnóstico o ya podríamos describir cómo es el desempeño de estos trabajadores. O por ejemplo, precisar el nivel de impacto de las tecnologías de información en los trabajadores de la empresa X. Al cumplir o al realizar esta precisión, pues ya vamos a describir eh, cómo las tecnologías de la información impacta en los trabajadores de esta empresa. O sea, como ven, estos objetivos de esta redacción está diseñada para describir esos fenómenos particulares. También podemos tener objetivos correlacionales. Estos están muy ligados a investigaciones cuantitativas. Entonces es cuando, recuerden que en investigaciones cuantitativas trabajamos con variables también. Entonces como esos están, su redacción está diseñada como para ver cómo la variable 1 impactaría a la variable 2. Por ejemplo, definir la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y la cifra de accidentes de tránsito en Pereira. Entonces aquí la variable 1 sería el consumo de alcohol y la variable 2 accidentes de tránsito. Lo mismo aquí, establecer la incidencia del uso de redes sociales en la productividad de los empleados de la empresa X. Entonces, como ven, variable 1 es el consumo pues, o el uso de redes sociales y 2 es la productividad. Como ven, es la relación que existe entre uno y el otro, cómo determinada cosa se relaciona o afecta a la otra. Recuerde que en investigaciones cuantitativas, hay un tipo de investigaciones cuantitativas donde el investigador tiene el control completo de las variables, de todo el instrumento. Hay otro tipo de investigaciones, por ejemplo, en las investigaciones cualitativas, perdón, donde no existe tal control, porque a veces lo que vamos a investigar son fenómenos que son muy abstractos. Recuerde que en cualitativo, porque esta diferencia en cualitativo queremos comprender, en cuantitativo queremos explicar. Entonces, por ejemplo, tenemos los causales, que yo creería que están muy ligados a la investigación cualitativa, muy parecidos a los correlacionales, pero aquí es cuando el investigador no tiene control sobre esas variables. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando esas variables son, por ejemplo, sentimientos o emociones, pues cuantificar eso es muy difícil. Entonces, digamos que este, por ejemplo, sería un ejemplo de un objetivo causal. Entonces, establecer en qué medida el consumo de música popular se relaciona con decepciones amorosas. Entonces, por ejemplo, cuantificar una decepción amorosa pues sería muy difícil y aquí, por ejemplo, podríamos desarrollar o darle cumplimiento a este objetivo a través de herramientas cualitativas. Bueno, entonces los objetivos siempre empiezan con un verbo en infinitivo ar, ir. Aquí hay unos ejemplos de verbos, por ejemplo, comprender, definir, estructurar, establecer, formular, precisar, diagnosticar, medir, demostrar, caracterizar, plantear, verificar, probar. Pero bueno, estos son como ejemplos de verbos que se podrían utilizar para la redacción de un objetivo. ¿Qué no utilizar para construir objetivos de investigación?
Bueno, los verbos que podríamos denominar verbos huecos, que es, por ejemplo, cuando utilizamos dos verbos para algo. Eh, Aquí hay unos ejemplos. Este primero, dar a conocer, es algo que los estudiantes utilizan mucho y es un verbo que no dice mucho, no dice nada. Y no dice nada porque realmente son dos verbos. Entonces hay que mirar, o ustedes van a dar o ustedes quieren conocer. Lo mismo, estas son cosas que uno se encuentra en los trabajos, empezar a realizar un análisis o realizar la definición. Entonces aquí, por ejemplo, realizar y definir. Y es empezar, realizar y analizar. Entonces esto hay que volverlo más concreto. Entonces es mejor, por ejemplo, mostrar, evidenciar en el primero, sería mejor, en el segundo sería mejor analizar, o sea, quitar, empezar a realizar el análisis, no, de una vez analizar. Y aquí realizar la definición, no, de una vez definir. Bueno, espero que esto haya quedado claro para que puedan escoger unos buenos verbos que sean funcionales y óptimos para su investigación. Entonces, objetivos de investigación. Recuerden que los objetivos, o sobre todo el objetivo general, está concretamente ligado a su pregunta de investigación. Entonces, a través de cómo formulan ustedes su pregunta, eso impacta directamente la construcción de sus objetivos de investigación. Básicamente, en la mayoría de los casos, no necesariamente en todos, la pregunta se convierte o se modifica la redacción de la pregunta para convertirlo en un verbo en infinitivo y se convierta en el objetivo general. Ojo, deben ser congruentes y funcionales. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, por un lado, tener una lógica bien escritos, una relación evidente con su problema de investigación y están en función de responder esa pregunta, tienen que servir para responder esa pregunta de investigación que tienen. Ojo, no escriban demasiados objetivos, ya saben que el escribir demasiados objetivos a veces es clavarse uno mismo el cuchillo. Piensen en el tiempo que tienen disponible, en los materiales, en los tamaños de su muestra para redactar objetivos que sean alcanzables. A veces la redacción de muchos objetivos estamos planteando proyectos que nunca van a terminar o que no contamos ni con las herramientas o el tiempo para terminarlos. Yo les recomiendo un objetivo general, 2 o 3 específicos, no más. Los objetivos, como les digo, tienen que servir para alcanzar o responder esa pregunta de investigación. O sea, todos los objetivos que ustedes pongan tienen una función que es clara y precisa, sirven para alguna cosa determinada, no están ahí por rellenar nomás. Ojo, pasa mucho que se confunden la redacción de los objetivos con tareas que uno tiene que hacer sí o sí o con métodos que uno tiene que utilizar para conseguir la investigación. Ahorita vemos unos ejemplos de lo que no sería un objetivo de investigación. Por ejemplo, estos no son objetivos. Realizar un marco teórico que explique mi fenómeno no es un objetivo, esto es algo que ustedes sí o sí tienen que realizar, es algo que llevan todos los proyectos de investigación. Esto tampoco es un objetivo. Ejecutar una encuesta para verificar la población afectada, no, eso es una herramienta, algún elemento de la metodología. Obviamente, seguramente que si ustedes ejecutan una encuesta, podrían verificar una población afectada que se relacionaría con objetivo. Por ejemplo, esto podría ser definir cuál es la población afectada pues por el consumo de alcohol en la población de Pereira. Eso pues sí podría ser un objetivo, pero como tal, al incluir la encuesta, no sirve. Lo mismo, definir metodologías para recolectar información. Esto no es un objetivo. Entrevistar personas que den su testimonio tampoco nos sirven. Aquí estamos hablando de elementos de metodología como tal. Eso no nos sirve para un objetivo de investigación. Seguramente si esto se redacta de otra forma, podríamos encontrar la forma cómo construir o cómo hacerlos como objetivos y que nos pudieran servir, pero así como están en estos ejemplos, nos sirven. Es mis recomendaciones. Primero, revisen la escritura de los objetivos, miren que estén bien escritos y que se entiendan. Es lo más básico, que se entiendan. Si el objetivo no se entiende,
pues les va a ocasionar problemas, sobre todo con sus lectores. Eh, lo que les decía, siempre que utilicemos conceptos o palabras muy técnicas que ya estén definidas en alguna parte atrás de sus proyectos, porque posiblemente o lo ideal sería que en sus primeras páginas estas palabras o conceptos o palabras técnicas ya hayan sido definidas. Eh, Ojo con las palabras que utilizan, por ejemplo, lo que les decía, dar a conocer es algo muy vago y muy poco preciso. Es evitar, por ejemplo, esos verbos o palabras que no digan nada. Ser claro, ser contundente, o sea, ir al grano con lo que estamos diciendo. Esto es que es algo que ocurre mucho, que se plantean objetivos que claramente no van a realizar. Entonces, por ejemplo, tienen que ser realistas, tienen que estar redactados para conseguir una meta que claramente se pueda llegar a realizar. Entonces, por ejemplo, piensen en sus poblaciones. Si ustedes me plantean un objetivo como determinar qué porcentaje de consumo de alcohol tiene la población en Pereira. Bueno, la población de Pereira son más de 400.000 habitantes. Seguramente ustedes no conseguirían un objetivo así. O sea, tienen que pensar en las particularidades de su investigación para la redacción de esto. Recuerden que en los objetivos estamos hablando de un qué, algo que queremos lograr, pero aquí no contestamos el para qué. Recuerden que el para qué responde más bien a la justificación. Algo que me funciona a mí mucho es que cuando redacto los objetivos voy pensando en un método o en unas técnicas de investigación que me ayudarían a darle cumplimiento a ese objetivo. Entonces, sobre todo los objetivos específicos, redacten el objetivo específico y piensen seguidamente a través de qué herramienta, de qué método yo pudiera conseguir eso. Entonces, digamos, determinar el nivel de incidencia de la música popular en el consumo de bebidas alcohólicas en el sector del centro. Entonces, bueno, ahí redacté ese objetivo, digamos que, ese nivel de incidencia lo podría eh, realizar a través de una encuesta de los clientes de esos bares en el centro, por ejemplo. Lo que les decía, tengan en cuenta a la hora de redactar los objetivos las condiciones personales, o sea, cómo estoy de tiempo, cuánto dinero tengo para hacer mi investigación y esas particularidades de su estudio, por ejemplo, qué tan grande es mi muestra, qué tanto tiempo dispongo para ir a hacer eso, porque a través de esto, de pensar en sus condiciones personales, los tamaños de la muestra, ustedes pueden redactar unos objetivos que sean abordables, unos objetivos que se puedan cumplir. Entonces, ¿qué es un objetivo general? Pues es la meta final de su investigación, es a donde quiere llegar su investigación, lo que usted quiere conseguir. ¿Para qué sirve el objetivo general? Pues define el último punto al que usted aspira a llegar, es la meta que usted quiere lograr. Pero además, la forma en que está redactado ese objetivo debe llevar o debe tener implícita la idea central de su trabajo. Recuerden lo que les decía, en muchos de los casos el objetivo general se va a construir a partir de la pregunta. Entonces ya retomando la pregunta, ya está inmersa esa idea central de lo que ustedes quieren hacer. Lo que les decía, recuerden, la pregunta de investigación, el objetivo general y la hipótesis tienen una relación. Ustedes tienen una pregunta, ¿qué es lo que quieren resolver? Como ya quieren saber lo que quieren resolver, recuerden que tienen unas hipótesis. Esa hipótesis de investigación es una supuesta respuesta, una respuesta con probabilidades de que sea cierta que a su pregunta de investigación. A partir de esas dos, yo ya podría redactar mi objetivo, que sería la meta final de lo que yo quiero conseguir en mi investigación. El objetivo general también delimita, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Que en la redacción de su objetivo general usted tiene que decir, por ejemplo, el espacio donde va a resolver esto. Entonces, no sé, definir los elementos que
limitan el nivel de pobreza en la población del barrio los 2.500 lotes, por ejemplo. Ahí ya estamos delimitando en dónde. Podríamos también delimitarlo por tiempo y espacio. Pues aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo que yo lo pongo, pero que tiene muchos conceptos. Seguramente estos conceptos en esta tesis ya están definidos en la parte de atrás. Entonces, miremos este objetivo general. Determinar cuáles son las tácticas que utilizan los migrantes indocumentados centroamericanos para resistir el biopeor de México y de Estados Unidos. Como ven, está delimitado ya entre dos espacios, entre México y Estados Unidos. Acá hay otro ejemplo. Verificar si existe relación entre el aumento de acceso a Internet y la disminución del uso de televisión en la región sudoeste mexicana. Ya ven, se delimitó, lo delimitó en un espacio que es la región sudeste mexicana. Además, como ven, es un objetivo correlacional porque nos está hablando de dos variables y las relaciones que tienen entre sí. Bueno, aquí tenemos objetivos específicos. Estos son los objetivos, bueno, ahorita vemos los ejemplos, pero ¿qué son los objetivos específicos? Básicamente son los fines a alcanzar. Son los pequeños pasos que tenemos que dar para conseguir el objetivo general, para resolver ese objetivo general. Piensen que el objetivo general es un poco más abstracto, es una meta como tal, pero para conseguir esas metas tenemos que ir paso a paso, conseguir unas determinadas cosas que al conseguirlas y sumando todo eso nos darían el resolver el objetivo general o cumplir el objetivo general. Entonces son esos fines a alcanzar. La función, bueno, detallan los alcances y resultados que la investigación aspira a alcanzar. Que aquí tengo un pequeño error, ya lo corrijo. Bueno, entonces desde aquí ya estamos precisando qué es lo que queremos conseguir, pero de forma un poco más detallada que el objetivo general. Como les decía, o les dije en clases pasadas, los objetivos específicos son más operativos, a diferencia del objetivo general, que es un poco más abstracto o es mucho más abstracto. Ya los objetivos específicos se vuelven como operativo. Ya al formularlos, uno automáticamente piensa en herramientas o en elementos a través de los cuales uno podría llegar a cumplirlos. En los objetivos específicos tomamos esos aspectos muy generales del tema de investigación y buscamos la forma en que podamos abordar esas generalidades a través de esas particularidades que tiene mi fenómeno como tal. O sea, tenemos de forma general un fenómeno que podría ser el desempleo, que sería ya un tema muy amplio, y buscamos cómo el desempleo se podría aplicar o llegar a estudiar según las particularidades donde yo lo voy a hacer. Entonces, determinar las causas de desempleo en la empresa Tento, por ejemplo. Entonces, estamos hablando del tema como tal, general, desempleo, llevarlo a ser operativo a cosas particulares de mi estudio. Entonces, cómo hacerlo para conseguir el desempleo o para las cifras de desempleo en ese lugar donde yo voy a trabajar. Entonces miremos ejemplos. Como ven, estos son los objetivos específicos de los dos ejemplos de objetivos generales que di ahora. Entonces, por ejemplo, definir biopoder, biopolíticas y necropolíticas dentro del contexto migratorio de México y Estados Unidos con base en sus normas migratorias, casos documentados y experiencias de viajes de los migrantes. Establecer cómo el biopoder se agrega a los centroamericanos durante su travesía migratoria. Precisar las tácticas utilizadas por los migrantes para enfrentar la exclusión generada por las comunidades nacionales de México y Estados Unidos. Detallar el papel de la religiosidad del migrante a la hora de enfrentar las dificultades de la ruta. Precisar las organizaciones de redes de ayuda a personas que se solidarizan con el migrante durante su travesía. Bueno, son 5 objetivos específicos. Estas son tesis doctorales. Son personas que tienen muchísimo tiempo para investigar. Casi todo en doctorados, las personas por lo regular solo hacen eso, solo se dedican a hacer su doctorado.
Entonces tienen muchísimo tiempo. Como ven, tienen 5. Pero como ven, estos 5 objetivos específicos están diseñados para darle cumplimiento a este objetivo general. Entonces vieron, esos 5 específicos están diseñados para darle cumplimiento a este. Determinar las tácticas que utilizan los migrantes para resistir al biopoder. ¿Cómo se consiguen cómo poder darle cumplimiento a esto? ¿Cómo llegar a lograr esto? A través de estos pasos. O sea, para ese autor poder conseguir eso, tenía que hacer primero estos pequeños pasos. Lo mismo, el que es este otro ejemplo, vemos el ejemplo 2, la relación entre el aumento del acceso a Internet y la disminución del uso de televisión. Para alcanzar tenemos que el autor tuvo que darle cumplimiento a esto. Analizar el aumento del acceso a Internet en el último año, analizar el número de televisores en los hogares de la región sudeste mexicana, verificar el uso de la televisión en los hogares de la región sudeste mexicana, comparar el estándar de aumento del acceso a Internet con una disminución del uso de televisores. Estos son los elementos que ese autor tuvo que dar para conseguir ese objetivo general. Pero como ven, lo que les decía, al revisar estos objetivos específicos, uno ya se puede imaginar algunas metodologías que se podrían llegar a emplear. Entonces, por ejemplo, analizar el aumento del acceso a Internet en el último año, pues esto se podría lograr, por ejemplo, revisando cifras. O analizar el número de televisores en los hogares de la región sudeste mexicana. Bueno, también se podría realizar a través de unas cifras, de revisar cifras. Y verificar el uso de televisión en hogares, esto por ejemplo a través de unas encuestas, uno podría ya verificar ese uso de la televisión o qué uso le dan al televisor en determinados hogares. A través de un muestreo, por ejemplo, se podría hacer esto. Bueno, con esto termino la parte de los objetivos. Recuerden, escoger unos buenos verbos, ser claros con la redacción y estar claro que, por ejemplo, en el objetivo general, básicamente lo que hacemos es retomar la pregunta de investigación y transformarlo en un verbo en infinitivo, en una redacción de objetivos. Recuerden, los objetivos específicos son aquellos paso a paso a través de los cuales le voy a dar cumplimiento a mi objetivo general y a través de los cuales puedo resolver mi pregunta de investigación. Son más operativos que el general, ya nos hablan de cosas concretas que hay que ir a hacer en campo. Bueno, y por último vamos a hablar de este apartado. Aquí media página que ustedes hagan. Estos son breves. Recuerden que la redacción de los objetivos van a ser una media página y aquí en resultados impactos esperados. Yo también creería que con media página que hagan sale. Por ejemplo, ¿qué quiero acá? Pues que construyan un texto, un breve texto donde digan qué o qué va a conseguir su investigación cuando finalice. Qué resultados van a tener, qué van a aportar, cuáles van a ser sus beneficiarios, qué van a solucionar, qué consecuencias va a traer su proyecto. Recuerden que estos elementos a resultados, aportes, beneficios, soluciones tienen una relación con la redacción de sus objetivos de investigación. Entonces, desde ahora piensen qué impactos va a generar cuando ustedes cumplan esos objetivos de investigación. Por ejemplo, si ustedes tienen un objetivo que sea comparar el estándar de aumento del acceso a Internet con una disminución de uso de televisores, pues piensen qué se va a lograr a través de esa comparación, por ejemplo. Es un ejemplo. Bueno, a través de esa comparación puedo determinar por qué el uso de televisores ha disminuido, bueno, algo así. Piensen qué resultados van a tener, qué beneficios van a tener, qué van a aportar. Bueno, y finalmente como ejercicio, brevemente, escriban en un documento de una página, me lo envían al Q10 la próxima semana y en él pues van a apuntar los objetivos siguiendo esos parámetros que les doy. Ojo, unos objetivos bien escritos, que no vayan, o sea, no me vayan a presentar un objetivo que inicie dar a conocer, eso no. O sea, miren cómo están sus objetivos y los acomodan según los parámetros que les di. Y me adjuntan también en esa página
estos resultados e impactos que ustedes esperan tener en su investigación. Eso en una página está. Y me lo hacen llegar por favor en el Q10. Ya la próxima clase, como son asesorías, eh, miramos cómo nos reunimos a través de Skype con cada uno de los grupos y les voy dando lo que encontré con todos esos ejercicios que me dieron para ya tener lista la entrega de la próxima semana. Entonces con esto quedamos, muchas gracias, espero que todo siga muy bien.